Bueno, mis hermanos, después de varios días de ausencia con un buen propósito, estoy, gracias a Dios, de poder dirigirme a ustedes nuevamente después de un tiempo, esperando que siempre en Dios que de la manera que ustedes han recibido al Señor Jesús, como es el título de este estudio, seguirán por la gracia del Señor como elegidos de Dios, andando en el Señor como lo recibieron. De hecho, el título del estudio es ese, basado en Colosenses 2:6, como dice el título del estudio, dice: de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. De la manera, hay una manera en que hemos recibido a Cristo, una manera que no es nuestra, que procede de cómo Dios se reveló a través de sus apóstoles, particularmente, que estuvieron con el Señor Jesús, y antes también los que anunciaron la venida del Señor Jesús, que fueron los profetas del Antiguo Testamento. Hay una manera, esa manera es una doctrina, una enseñanza, que según lo que yo he venido observando en las comunes de las iglesias, eh, han generado doctrinas de elaboración humana y no se han quedado con el Jesucristo revelado en la Biblia y en los profetas de la Escritura, sino que hay una serie de comprensiones superpuestas a lo que Jesús realmente es, y de alguna forma cada iglesia tiene una manera distinta de ver o de haber recibido a Jesús, pero se recibió a Jesús de una sola manera, que es la que los apóstoles, como testigos de Cristo, recibieron cuando estuvieron con él y fueron enseñados. Lo mismo lo que Dios reveló también a los profetas del Antiguo Testamento, referente sobre todo al Mesías, al Cristo que habría de venir, que el, es el tópico principal o lo más importante que nos interesa saber de la revelación de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque eso depende de nuestra salvación, de poder saber quién es el Cristo, eh, el Hijo de Dios, y lo que Él ha hecho por nosotros para redimirnos. Y cuán importante es que permanezcamos o sigamos andando en la doctrina que recibimos de Él, el mensaje que Él trajo, que es vida eterna, ¿no? La enseñanza de que Él vino del cielo, eh, como pan de vida de Dios para darnos vida, y sabemos que la manera en que lo hizo es una única manera. Él fue la expiación por los pecados nuestros. Nuestro, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, fue en Él en quien Dios satisfizo la justicia de la ley que nos condenaba a causa de nuestros pecados. Él es la expiación, la redención por medio de la cual hemos eh, hoy con certeza entendido que hemos sido justificados, puesto en paz con Dios, porque Él murió por nuestros pecados en la cruz, y Él se sentó a la diestra para también, desde allá, interceder en base al mismo sacrificio hecho una sola vez para el perdón de nuestros pecados, porque por esa confianza tenemos a Jesús como abogado delante del Padre, para que Él esté en favor de nosotros. Pero a medida que pasa el tiempo, Jesucristo, siempre debido a nuestra carnalidad, se desdibuja, y vamos siempre tratando de el Cristo personal que cada uno cree tener o haber entendido, eh, entra en conflicto con el Cristo revelado de la Escritura, al cual debemos eh, asimilarnos y permanecer. Si se fija usted, eh, el Evangelio no es el tópico principal de muchas congregaciones hoy, no es el mensaje principal, hablar acerca de aquel que dio su vida por nosotros. Se le ve este mensaje como algo ya muy sabido, y siempre las congregaciones están buscando diferenciarse unas de otras por la ganancia que eso implica. Nosotros no tenemos más que un tópico, que es hablar acerca de Jesús, Hijo de Dios, quien vino a este mundo a dar su vida por nosotros, para redimirnos. Y lo hermoso de esto es que quien vino estaba con Dios, estaba junto a Dios y era Dios. Por lo tanto, nos sobrecoge que toda la revelación que nos comunicó a través de lo que habló en los días de su carne, la había recibido previamente de Dios. Por lo tanto, la autoridad de lo que Él dice está sobre todo lo que los hombres puedan decir. La autoridad de Jesucristo, me refiero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estuvo con Dios antes que las cosas fueran, y Dios le envió al mundo a hacer, para que viniera a ser un ser de carne y sangre con nosotros, para llevar los pecados nuestros en la cruz. El objetivo de su encarnación únicamente y principalmente es que Él pudiera eh, dejar la condición de Dios, siendo Dios,
permaneciendo igual en él la condición de Dios, pero dejando la condición de Dios en cuanto a lo que respecta a su cuerpo. Él nació carne y sangre, pero con el propósito único y específico de ser aquel cordero que lleva el pecado del mundo. Lo llevó ya en la cruz y hoy solamente intercede por nosotros. El sacrificio ya está hecho, la redención está consumada, estamos en paz con Dios. Si no llegamos al trono de gracia con un corazón humilde, invocando el nombre de quien murió y dio su vida por nosotros, de Jesús, nuestro Salvador. Así que, cuán importante es que este Cristo permanezca en nuestros corazones, el Cristo revelado que hemos aprendido en la Escritura. Muchas personas desean pasar a otras cosas, como que la Biblia pretendiera otra cosa más que revelar a Jesucristo. Yo les digo, se van a decepcionar. Lo más grande que la Biblia va a hablar y va a revelar siempre es a su Hijo, al Hijo de Dios, en quien Dios nos ha dado vida eterna. Y el tema, que pudiera parecer gastado, se agranda en nuestros ojos porque vemos que Cristo es mucho más de lo que creímos que era. No solamente que es lo más importante, la expiación, no solamente el sacrificio, sino también Él es la vida eterna. Él es el pan de vida. Él es quien creó las cosas. Él es quien, por medio de quien recibimos del Espíritu de Dios gracia sobre gracia. Es Él quien nos fortalece. Él es quien nos recuerda lo que debemos decir. Y todo esto por el mismo Espíritu de Cristo, cuyo propósito es dar testimonio de Él. Así que, mis hermanos, eh, creo que hemos llegado a la conclusión más importante. Jesús es insuperable en la Escritura, no es un tema más. Es la razón y la causa de la revelación de la palabra de Dios. Es la causa para que nosotros podamos tener en Él vida eterna. Él dio su vida por nosotros en la cruz, para ponernos en paz con Dios. Y no solo esto, Él tomó la condición humana para poder morir, porque Él eh, es Dios, Hijo de Dios, por cuanto le obedece, pero no en potestad y poder, tiene la misma potestad del Padre, más se sujeta, y por eso lo entendemos como hijo. Y la sujeción de Él consiste en que, ante el propósito del Padre de que fuéramos redimidos, Él dio su vida por nosotros. Vamos leyendo entonces en Colosenses algunas de estas cosas que aparecen en el capítulo 1, verso 12 en adelante, dice así: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Nos ha hecho aptos a través del don de la fe y de la revelación de Jesucristo en nuestros corazones, para que creamos que es el Hijo de Dios. Nadie puede reconocer a Jesús como el Cristo por medio de la fe, sino es por revelación de nuestro Dios. Así que dice, nos hizo aptos. A eso se refiere con a ser apto. Alguien que no tenía esta facultad de participar de esta suerte, Dios lo hace apto para que así sea. Es por eso que todos ustedes tienen un factor en común. Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, estando aún en vida aquí, por el hecho de haber creído en el Evangelio, he sido sacado de la potestad de Satanás y trasladado, aun cuando todavía no hemos llegado a él, al reino de su amado Hijo, por el solo hecho de creer que Él es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y lo dice en el verso 14 también, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Y qué pecados? Todos los pecados. El Señor Jesús con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Es decir, si hoy nosotros pecamos, seguimos repitiendo nuestra confianza en la cruz. Él es quien en la cruz agotó todos los pecados del mundo, nos ofreció muchas veces, nunca lo olvidemos. Por lo tanto, la redención de su sangre abarca todas nuestras iniquidades para limpiarlas. Sin duda nosotros queremos vivir santamente, pero no hay hombre que no peque. En nuestra lucha diaria por permanecer en la santidad que Dios requiere, no hay hombre que no peque. No hay hombre justo en la tierra que camine nunca peque. Por eso necesitamos siempre invocar la sangre derramada de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya no está colgado en la cruz, Él ya murió, subió a la diestra. Pero un sacrificio es tan eficaz que hasta el día de hoy seguimos siendo limpiados por aquella sangre derramada hace mucho tiempo atrás. Y luego pasando a decir que tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, que es lo más trascendente de todo, porque eso nos trae paz con Dios.
somos justificados por la fe, por creer que Él murió y resucitó para salvarnos, dice, vas a decir, lo cual eh, nos da y nos permite darnos cuenta de que hay un salto espiritual acá, junto con Cristo crucificado, para que podamos ver en Él lo siguiente, el cual es la imagen del Dios invisible. Primeramente, al Dios que no se ve, Jesús es la imagen. De hecho, por eso cuando estaba en el mundo, lo llamábamos, ¿cierto? O lo habíamos entendido, lo llamaban y nosotros lo hemos entendido hoy como hijo de Dios. ¿Y por qué es hijo de Dios? Porque obra todas las cosas con el Padre juntamente. Así que Jesús, por ese motivo, es la imagen del Dios invisible. Todo lo que podamos querer saber en cuanto al poder y la potestad de Dios, la vemos en Jesucristo. Cuando Él estuvo en vida, lo mostró con sus señales y portentos que Dios realizó con ellos para llevar a la fe a los escogidos para vida eterna. Dice, ¿por qué es la imagen del Dios invisible? Porque Él es el primogénito de toda criatura, es decir, primogénito en el sentido de que está sobre todo lo que fue creado. ¿Por qué es primogénito? ¿Porque es un hijo más de muchos? No, es el hijo por medio del quien Dios creó las cosas. Por eso Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. No solo las visibles, sino las invisibles, es decir, los ángeles. Todas las potestades, ángeles fieles a Dios o ángeles rebeldes, que esperan su juicio, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. O sea, si alguna vez tiene duda, dice, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, lo visible y lo invisible. ¿A qué nivel sube Jesucristo ante su ojo cuando usted ve esta revelación tan grande de Colosenses? Y esta revelación que les está haciendo, volviendo a ser enseñada, es porque Pablo teme de que ellos ah, puedan disiparse de la fe que han recibido. Por eso dice al principio, de la manera que recibió el Señor Jesús, andar en Él. ¿Sabía esto usted, hermano? O yo sé que lo sabía, lo ha leído alguna vez, pero esto es el motor de su alegría y de su confianza, viendo en Cristo la justificación por medio de un sacrificio suficiente, pero también que antes que Él se entregara por nuestros pecados, Él fue el que creó todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra visibles y invisibles. Por eso que si no entendemos que Jesús cuando sanaba enfermo era de manera tan radical como el ciego de nacimiento, no podemos eh, no podemos darnos cuenta por nuestra carnalidad de la grandeza de Cristo, que es el creador. Dios por medio de Él creó las cosas. Esa es la revelación final más difícil de tragar, sobre todo para los mismos creyentes. Jesús, sujeto al Padre, potestad, siendo hijo, Dios le ha dado la facultad para que entendamos quién es Él, de crear todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Así que olvídese, usted no debiera temer a las potestades, aunque las malignas, aunque las reprendemos, porque el poder de Cristo está sobre ellas. Él las creó. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Es decir, las potestades visibles y las invisibles. Todos fueron creados. Las potestades, los dominios dentro de estas potestades también. Las principados de estas potestades también. Todo fue creado por Él y para Él. Y no solo eso, sino que no solo las creó y por eso es primogénito de todos ellos. Es decir, Jesús al decir primogénito no está diciendo que es un ser creado, sino que es primogénito porque como creó las cosas es antes de todas las cosas, tal como Dios. Y que todo y lo que fue creado por su mano, por voluntad del Padre, fue creado por Él y para Él, o sea, le pertenece. Todo lo que hay en este mundo, Jesús es Señor de ello, de todas las cosas. Sol, luna, estrella, el viento, nuestra existencia, el tiempo que vivimos, el tiempo en que morimos. Y aún así añadiendo a esto, dice, Él es antes de todas las cosas, si no le quedaba duda, porque para crearlas tiene que haber existido antes, obviamente. Pero no solo eso, mis hermanos. No solo Cristo es antes de todas las cosas y las creó visibles, invisibles, principados,
potestades, creado para él, por él y para él, dice, eh, sino que reafirma la idea que junto con crearla, él existe antes de todas las cosas. Y por él las cosas subsisten, o sea, no solamente todas las cosas fueron creadas, eh, y lo cual refleja que él existió antes de todas las cosas, sino que por él todas las cosas subsisten. Es decir, todo lo que tiene vida hoy está vivo, merezcalo o no lo merezca, el mundo, los animales, toda la varianza que existe de seres vivos, no solo fueron creados por Cristo, sino que por Él subsisten. Nosotros debemos de estar en vida, incluso para esta vida de Cristo. Y todo lo creado, visible e invisible. ¿No se agranda Jesús en tu corazón al creer estas cosas? ¿O no te gusta esto que estamos viendo? ¿O no te importa? Eso no debería ser lo peor, ¿no? Que podría pasar. Entonces Jesús es en quien tenemos la remisión de nuestros pecados. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas con su sacrificio en la cruz y trasladado al reino del Señor. Él es primogénito de toda criatura porque Él creó todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Y en este mismo orden es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, más que claro, ¿no? Después de haber leído y recordado toda esta grandeza de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, nosotros no podemos sobrepasar a Jesús en su doctrina y su enseñanza y le ofendemos cuando traemos doctrinas diversas. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es decir, Él es el pastor. Yo soy un pastorcillo. Él es el que manda en la iglesia. Ustedes deben obedecerle a Él. Pero ¿de qué forma? No lo que se les ocurre y le venga a la mente, sino lo que está dicho en las Escrituras, como he escogido este capítulo para poder leerlo a ustedes. Dice, Él es el principio, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, claro, porque por medio de Dios por medio de Él creó todas las cosas. Y luego el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Él resucitó primero para darnos vida, para que en todo tenga el primado. O sea, Jesús es el príncipe de todas las cosas, tiene el primado, autoridad y potestad sobre todo lo creado, visible e invisible, porque lo creó mi hermano. Por eso que los demonios más fieros salían huyendo con temor de él, porque él tiene potestad sobre todas las cosas visibles e invisibles. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, verso 19, toda plenitud. Es decir, Jesús en ninguna cosa es inferior a Dios. ¿Cuánto cuesta llegar a entender esto? ¿Cuánto cuesta? La teología, yo digo, en estos tiempos ha fracasado en mostrar la verdadera imagen de Jesús. Y no digo yo que sea mi caso el que la tenga totalmente claro, yo todavía estoy abismado de la grandeza, sigo aprendiendo. ¿Cuán deformado está Jesús en las congregaciones? ¿Alguna vez usted escuchó esto tan claro, leerlo? Y dice, por cuanto tenía agradar para que habitase toda plenitud. O sea, Dios es su voluntad y está de acuerdo con que sea así, que Cristo tenga en todo el primado. Y porque creó todas las cosas, según la voluntad de Dios, porque esto de crear las cosas es voluntad del Padre. Pero el Padre quiso que el Hijo creara las cosas antes que todas las cosas fueran hechas, para que en todo tuviera el primado y la autoridad y la potestad. Así que todo lo creado le obedece, mi estimado hermano. Le obedece. Todo fue hecho por Él. Él conoce cómo las cosas están hechas. Y tiene autoridad sobre todos los principados y todas las potestades, porque todo fue creado por Él y para Él. Todo subsiste porque Cristo. El sol hoy salió a la hora acostumbrada porque Cristo está vivo, está a la diestra de Dios en gloria, sentado. Por eso hoy el sol salió. Por eso la luna saldrá en su tiempo. Por eso las aves podrán migrar según la inteligencia que Dios les dio, porque las sustenta a un lugar donde Dios tiene preparado para ellas para que se alimenten. ¿O usted cree que el mundo está en, en, eh, en funcionamiento porque nosotros existimos? Para nada, hermano. Es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando ustedes ven que viene lluvia, tendrían que pensar, si son creyentes, gracias Señor Jesucristo, porque traíste estas nubes para que pudiéramos tener agua.
porque sin ti no subsistimos. Es decir, la obra más grande que ha hecho Jesús es venir a hacerse hombre, hombre de carne y sangre para tomar nuestras culpas y cargarlas sobre sí y expiarnos y ponernos en paz para con Dios. Pero Él era mucho más grande de lo que pensábamos, hermano. Y todavía lo vemos cada vez más grande. ¿Cómo no caemos de rodillas en nuestra indignidad y reconociendo nuestros pecados y alabando al Señor por su grandeza redentora? Murió en una cruz como uno considerado como un hombre vil, pero Él es el creador de las cosas, el que las sustenta, y vino incluso a dar su vida para llevarse la culpa de nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Nos ha puesto en paz con Dios y nosotros nos atemorizamos como si Cristo no supiera las cosas que van a ocurrir a su iglesia. Siendo creador sabe todas las cosas. Él tiene potestad sobre todas las potestades, sobre todo lo creado. Así que todas las aflicciones que pasamos es porque no nos aferramos al Cristo revelado en la Escritura. Aquel que en el Padre agradó que habitase toda plenitud, como dice el verso 19. Verso 20 dice, y poder reconciliar las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como está en los cielos. Nosotros estábamos en rebeldía con Dios, pero Cristo nos ha puesto en paz con Dios por medio de la justicia, que es por la fe, por medio de que Él cargó en su cuerpo nuestros pecados y obtuvo la expiación, la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados por su propia vida que ofreció en la cruz. El sustentador de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el que tiene toda potestad, se hizo hombre. Nació como hombre para poder morir como hombre y con esa muerte sustitutoria en lugar nuestro nos puso para siempre paz. Por eso hizo reconciliar, pacificando con la sangre de su cruz en el verso 20, así es lo que está en la tierra como en los cielos, y a vosotros también que en otro tiempo, y también en otro tiempo extraños, erais extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora os va reconciliado. ¿Dónde? En el cuerpo de su carne. ¿Por medio de qué? El único medio, la muerte del Hijo de Dios. Por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Es decir, si llegamos a estar irreprensibles hoy delante de Él, es porque hemos creído que Él murió en un cuerpo de carne llevando las culpas nuestras. Es decir, para poder pagar con su propia vida, con su propia muerte, el pecado de todos nosotros y presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Así que si está usted pensando que de alguna forma algo ha colaborado en sus salvaciones, ese pensamiento es pensamiento impío, porque aquí la Escritura lo dice claramente. Nos ha reconciliado en el cuerpo de su carne, a través de la muerte única de Él, y nos ha presentado santo y sin mancha y irreprensible ante Él, porque Él gustó la muerte por nosotros, el sustentador, el creador de todas las cosas, por voluntad del Padre. Por eso es que en los milagros de Cristo en los días de su carne vemos poder sanador de Dios. Él demostró que podía perdonar pecados levantando un paralítico para que se entendiera. Hoy también nosotros podemos ver en todo lo creado a Cristo y ver cómo se anonadó de tal forma para redimirnos en amor, llevando nuestros pecados en la cruz. Dice, verso 23, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Así que Dios, el grupo que en él habitase toda plenitud, nos reconciliado así, por la sangre de su cruz, nos ha puesto en paz a nosotros, los que estábamos en la tierra, con nuestro Dios en los cielos, siendo antes enemigos extraños en mala hora, ahora ya no somos extraños y enemigos de Dios por causa de la cruz de Cristo, que en la cual se ofreció por nosotros, sino que nos ha reconciliado con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Dios no es nuestro enemigo, porque su Hijo expió con su muerte nuestros pecados. Dice, ¿dónde? ¿De qué forma? El verso 22, lo vuelvo a repasar, en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para hacernos sin mancha y irreprensibles delante de Él. ¿Cómo está usted hoy por la fe en Cristo delante de Dios? ¿Cómo es visto? Sin mancha, irreprensible delante de Él, a pesar de nuestros pecados, porque nos arrepentimos de ellos y invocamos el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados.
Así que su sacrificio nos ha presentado irreprensible ante Él, hermano. Estamos en paz con Dios, justificados pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, dice la Escritura. Pero todo esto es cierto y se va a ser de nuestro beneficio si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Así que, cuán importante, a fin de recibir toda esta consideración, la justificación por la fe, la paz con Dios, tener a Dios como nuestro Salvador y amigo por causa de que dio a su Hijo para que muriera en la cruz, permanecen todas estas bendiciones con nosotros si retenemos el Evangelio. Si permanecemos sin movernos de la esperanza del Evangelio que ha sido predicado por nuestro Dios a través de los medios que hubiera dispuesto a toda criatura que esté debajo del cielo, pero el mismo Evangelio que Pablo, ministro de Dios, recibió. Voy a saltarme a otro capítulo de la Biblia. Dice en Colosenses también, entonces teniendo presente en nuestros corazones que Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, porque por Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, creado por Él y para Él todo. Ahora vamos a tomar una segunda parte en Colosenses 2:1, que también nos añade más cosas. Dice, porque quiero, Colosenses 2 del 1 en adelante, porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones. Fíjense, está su corazón triste, asustado. Aquí esta verdad conforta su corazón, le trae tranquilidad. Unidos en amor, en todas las riquezas del cumplido entendimiento. Unidos en el amor, dice, y en todas las riquezas del cumplido entendimiento para conocer a Dios, para conocer el misterio de Dios, perdón, y del Padre y de Cristo. Es decir, de Dios el Padre se entiende, ¿cierto? Y de Cristo que también es Dios. Así que eh, Pablo desea que los corazones de ellos sean confortados, fortalecidos y unidos junto con el corazón de Pablo y los demás iglesias en todas las riquezas del cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces, Pablo desea que en la iglesia haya un estatus de confort espiritual a causa del entendimiento que tenemos en Jesús. O sea, la iglesia está unida, está en paz, es porque los corazones están confortados y unidos en amor respecto a lo que se cree y se sabe quién es Cristo y nuestro Padre Celestial. Y referéndose a Cristo, donde dice, eh, para conocer el misterio de Dios, estoy leyendo del verso 2 al final, para conocer el misterio de Dios, el Padre, o del Padre, según la versión antigua, y de Cristo. Y mencionando el último, que es Cristo, dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Miren de lo que Pablo estaba persuadido, que no había ninguna otra sabiduría sino la de Cristo, a fin de que ellos no se dejaran llevar por palabras persuasivas o falsos evangelios. Verso 4 lo dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, sino podemos ver las riquezas de Cristo, del cumplido entendimiento que recibió de Dios, y el poder que está en Él, porque todo fue creado por Él y para Él, que Él es la imagen del Dios invisible, porque tiene el mismo poder creador del Padre, creó todas las cosas visibles y invisibles. Y ahora nos dice que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Sabía usted que en Cristo, en su enseñanza, está la sabiduría que lleva a la salvación y la sabiduría que lleva al conocimiento de Dios y todas las cosas? En Cristo, en lo que Él habló y enseñó. Esto para que le tome importancia al Evangelio recibido. En el Evangelio usted ha ido revelando, le ha ido revelando algo singular. Sus pecados han sido perdonados porque Cristo murió en la cruz. Y usted, por causa de eso, recibirá la bendición del Espíritu de Dios que le guiará la verdad y lo conducirá a mantenerse en fe para que cuando muera, ¿cierto? Muera en fe y sea resucitado por esta misma fe, por causa de haber creído que Jesús murió, para ser levantado a la vida eterna e ir a la gloria celestial con el Padre. Pero si hay sabiduría en este mundo, la hay en Cristo. Y en Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
todos los tesoros de sabiduría. O sea, la sabiduría humana que tenemos para esta vida solo sirve para esta vida, pero no para el conocimiento de la vida eterna, que es lo más importante. Pablo dice, esto digo, verso 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, con el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, Pablo lo que siempre procuraba es que el crecimiento del Hijo de Dios fuera algo concertado en el sentido bueno de la palabra, de que estuvieran unánimes en la firmeza de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, como es el título del estudio hoy, andad en él. Entonces, cuando usted esté angustiado, sepa que Cristo es la imagen del Dios invisible, porque Él creó todas las cosas, visibles e invisibles, todo fue creado por Él y para Él. ¿Debiera estar angustiado? Si el Señor desea que yo baje mañana a la tumba, lo recibiré, porque Él, el Señor, sabe cuándo debo descansar, para que después mis caminos no se me extravíen, ¿cierto? Él sabe en qué momento yo puedo y debo bajar, y cada uno de nosotros, pero bajamos en la esperanza de resurrección. Porque ya no es duda para nosotros. Aquí dice la Escritura, lo que vamos a leer, todo fue creado por Él y para Él. Si creo las cosas, no le va a hacer ningún problema en levantarme. Es para que veamos que Cristo es divino, como el Padre. Es que Dios le ha encargado la creación del mundo y la resurrección de los muertos. La creación de lo visible e invisible y la resurrección para vida eterna. Y la destrucción de todos los enemigos, ¿cierto? De la fe. En particular el maligno, ¿cierto? El diablo. Que siempre tratará de robarnos la fe. Así que se debe la displicencia de la iglesia, la amargura que tienen por lo que les pasa en el día permanentemente. No debiera pasar el día en que ustedes levanten su vista a Dios y den gracias por lo que es Jesucristo en favor de ustedes. Y tenemos a alguien que es como Dios, Emmanuel, la imagen del Dios invisible de nuestra parte, que tomó en su cuerpo de carne, el cual por amor de nosotros tomó, se encarnó siendo espíritu vivificante, tomó nuestra semejanza para llevar nuestros pecados en un cuerpo que le permitiera morir por nosotros, siendo expiación. Jehová cargó el pecado de todos nosotros y esto fue voluntad del Padre. Estamos en paz con Dios, justificados por la fe, porque Él llevó nuestros pecados en el madero, murió por los pecados también. Y no solo eso, siente la imagen del Dios invisible, porque creó todas las cosas, nos dará vida de nuevo en la resurrección. Nada es imposible para Cristo. El conocimiento de Cristo nos lleva a estar en paz y a valorar la revelación de la Escritura y a tenerla en el corazón. Pablo entonces dice, verso, porque tanto de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él, arraigado y solidificado en él y confirmado en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella en nacimientos de gracia. Mirad que ninguno engañe con filosofías y buenas sutilezas por las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el Cristo. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de la divinidad. Miren a quién tiene la parte, márquelo en su Biblia, no lo olvide así como lo otro que leímos, que es la imagen del Dios invisible, porque creó las cosas. Dice, Cristo sobre todas las filosofías y vanas sutilezas y las tradiciones de los hombres, todo el conocimiento que el hombre se pueda ufanar, Cristo es superior a eso, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, Él es divino, es Dios, sabe crear las cosas, sabe destruirlas. Acuérdense, así como resucitó y sanó, resucitó muerto y sanó leproso. ¿Se acuerdan lo que hizo con la higuera cuando la maldijo? Dice, en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Eso nos debería traer tranquilidad, así como el saber que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y dice, y además, si les queda duda, el verso 10, en él estáis cumplidos, no nos falta nada. El cual es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, tenemos la cabeza que es Cristo. Sabemos, si le creemos y obedecemos a su doctrina, creyendo al Evangelio y permaneciendo en esta forma que se nos ha enseñado por el apóstol Pablo de creer, eh, estaríamos cumplidos, no nos faltaría nada, no andaríamos ansiosos por saber cosas nuevas. Dice, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, si tenemos a Jesús por cabeza y potestad, lo vamos a reflejar en que vamos a recibir su doctrina como lo más importante y vamos a andar en ella y no la vamos a tergiversar. Pero ¿qué es lo que ha hecho la predicación de Cristo interesada
de movimientos religiosos, tienen que diferenciarse haciendo estragos en la doctrina de Cristo y ahogando el Evangelio en la iglesia para que se vea como cosa poco importante cuando el Evangelio, en los que creyendo en Jesucristo nos trae salvación, es lo más importante de todas las doctrinas. Verso 10, en él está cumplido, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, ¿cómo nos va a faltar algo si Cristo es el que tiene autoridad sobre toda potestad? Dice, en el cual soy circuncidado con circuncisión hecha de mano, no con circuncisión hecha de mano, porque acuérdense que andaban los de la circuncisión tratando de decir que para salvarse había que circuncidarse. No solo creer en Cristo, sino circuncidarse. Así que hay muchas iglesias que siempre ponen Cristo más algo más. Guardar el sábado, dejar los alimentos, comer cerdo, otros, eh, ¿cómo se llama? Doctrinas que se les ocurre a ellos, ¿no? Que el Espíritu de Dios tiene, que a todos darle el don del Espíritu para que sean hijos de Dios, cuando dice nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, es decir, es por la fe, es que el Señor viene a habitar en nuestros corazones para creer al Evangelio. Así que en él hemos sido circuncidados, no con circuncisión hecha de manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, la circuncisión de Cristo. ¿Por qué Cristo no hace circuncisión? Porque nosotros no, eh, no nos va a mostrar la circuncisión, porque la circuncisión nos trae salvación, no puede quitar el pecado que está en nosotros, solamente una conciencia puede llamar libre para vivir a pesar de todo en temor de Dios. Pero Dios nos ha traído en Cristo una mejor circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión? No muere solamente una parte de nuestro cuerpo, como pasa con los judíos, como señal, sino que nosotros enteros hemos sido muertos con Cristo en el bautismo. Y se sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Así que nosotros, hermanos, hemos sido sepultados completamente con Cristo. Hemos muerto. Así nos considera Dios cuando hemos creído el Evangelio. Y cuando creemos que resucitó, nos considera que hemos resucitado para vida eterna, contar que esto lo cumplirá por medio de Cristo cuando Él venga. Entonces dice, sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que le levantó a los muertos. O sea, el mismo Dios que levantó a Jesús es que también por medio de él nos levantarán el día portero. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en los pecados y la circuncisión de vuestra carne, vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados, trayendo la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, se refiere a la ley de Moisés, quitándola de medio y enclavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismos. Es decir, todos los principados y las potestades de todo tipo, ¿cierto? Entre ellas, aquellos que enseñan que para salvarse hay que dejar de comer ciertas cosas, hay que guardar ciertos días, uh, y una serie de cosas más que a cada iglesia se le ocurre, ¿cierto? Cristo nos ha despojado de todos estos principados y potestades, los sacó a vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismos, porque la redención únicamente es por creer, por, por, por el don de Dios de la fe, que Jesús murió por nuestros pecados. Y eso nos ha puesto en paz con Dios y ha hecho que nuestros pecados queden limpios y expiados por la muerte única de Jesucristo. Así que nosotros tenemos como esperanza, porque Él murió y resucitó para salvarnos, a aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel en quien habita la plenitud de la divinidad corporalmente. No debería estar nuestro corazón tranquilo ni inquieto nunca, porque en Él tenemos todas las cosas. En Él está escondido todos los misterios de la sabiduría. Es decir, no hay ninguna filosofía que nos mueva un pelo, porque tenemos en Cristo sabiduría superior, sabiduría que conduce a la vida y no al pavoneo de, de los que se creen sabios según la sabiduría y filosofía de este mundo. Entonces, debido a esto, hermanos, como dice Hebreos 2:1, por tanto, es menester que con más diligencia tengamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Es decir, si nosotros perdemos el interés en estas cosas, en la grandeza que están presentadas, y después nos caemos en un sueño soporoso, dice nos vamos a escurrir, o sea, esto se nos va a ir de las manos. ¿Cómo se nos va a ir de las manos? Lo vamos a perder, nos vamos a olvidar, y nuevamente la vida, las angustias, la incredulidad se va a apoderar de nosotros. Y porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, la ley de Moisés, porque Dios se la reveló a Moisés por medio de ángeles, dice, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos poco una salvación tan grande, la cual habiendo sido comenzada a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta vosotros, los que lo oyeron?
testificando juntamente con ellos Dios, con señales, milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó los ángeles del mundo venidero del cual hablamos, testificó empero uno en cierto lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o del hijo del hombre que le visita? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, coronaste de gloria y honra y pusiste todas las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más a uno le vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Pero sí en Cristo, empero hemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de su muerte, a la diestra de Dios, a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, es decir, como hablábamos, él es la imagen del Dios invisible y todo creó todas las cosas, pero él se hizo un poco menor que los ángeles, encarnándose para tomar un cuerpo de carne, para morir en la cruz por nuestros pecados. Dice. Aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, porque tomó nuestra condición para morir en la cruz, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Se fijan? Que la encarnación fue el motivo de su encarnación, que la muerte en la cruz por nuestros pecados fue el motivo de su encarnación. De otra forma, como Dios no podía morir, porque convenía que aquel por cuya causa, todas las cosas, son todas las cosas, o sea, ¿por qué causa existen las cosas? Por causa de Cristo. Y por el cual todas las cosas subsisten, lo que acabamos de ver, volvamos a leer la idea de Cristo, sustenta las cosas, no solo las creó, sino que las sustenta, las mantiene moviéndose. ¿No? Acuérdense en sus obras, la luna, las estrellas, las galaxias, todo eso nos mueve Cristo. Así de grande es su Salvador. Así de grande es el que lo amó y se hizo siendo Dios, junto a Dios, el Padre, desde siempre, tomó nuestra condición para llevar nuestros pecados. Si esto se te va de las manos, se te olvida, vas a caer en las tinieblas y Jesucristo va a ser despreciable para ti y nos va a terminar diciendo, no, si eso lo sé, no, si que Cristo es grande, sí lo sé. Yo quiero que lo veas en estos textos, en la grandeza que está. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. O sea, Jesús creó las cosas y por eso subsisten, habiendo de llevar a la gloria de muchos hijos, y si se consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, no solamente dio su vida por nosotros, sino considera hermanos suyos, nos ama como hermanos, aun cuando fuimos creación de carne y sangre. Porque nos espera la gloria venidera, que él mismo nos dará un cuerpo incorruptible. Diciendo, no seré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí, y yo los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso sabe el diablo. O sea, aun cuando el diablo ya existe, su reino está destruido y acabado, le queda tiempo corto hasta el día que venga Jesucristo y le quite la vida en el momento dicho en las profecías de Apocalipsis y de otras partes de la Escritura. Así que incluso el imperio del diablo está destruido, eh, aunque todavía existe, esperando el momento en que él va a ser destruido por nuestro Dios a través de Cristo. Eh, Solamente esto debiera traernos una paz increíble. Todo esto que sabemos y estamos viendo debería traernos una tranquilidad terrible y a entender que por qué no podemos salir de Dios, por qué no podemos salir de Cristo, por qué no debemos abandonar la doctrina recibida, por qué debemos andar de la manera que se nos enseñó, según la doctrina de la palabra de Dios, de la manera que hemos recibido a Cristo, debemos andar en él. Dice Juan 17, verso 18 en adelante, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean con nosotros una cosa para que crean el mundo que me enviaste. Es decir, el Señor nos considera los que hemos creído que somos uno con Él, porque hemos creído que el Padre le envió a morir en la cruz por nuestros pecados. Para que sepan entonces, no estábamos olvidados de Dios y de su Hijo Jesucristo. Dice en Juan 1, lo confirma, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Jesús es luz para nosotros, alegra nuestra existencia saber que el que creó las cosas es el que nos va a resucitar, da más fortaleza y firmeza aún de lo que ya podríamos haber esperado antes, ¿no? Si esto lo sabíamos o lo sospechábamos, ya nos vamos cayendo en cuenta la grandeza de Cristo.
En Él todas las cosas son posibles. En Hebreos dice, Hebreos 1:9, has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Se refiere al óleo del Espíritu Santo, ¿no? Mayor y plenitud del Espíritu Santo. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los volverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de sus pies. Es decir, Jesús es el mismo, sus años no acabarán. Él ya está a la diestra de Dios, está a favor nuestro. Si Dios es con nosotros a través de Cristo de esta forma, nadie puede contra nosotros, solamente que nos dejemos engañar por las fábulas del diablo. En Juan 8, verso 21, díjoles otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis, a vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, hace de matar al sí mismo que dice, a donde yo voy no podéis venir. Decían, vosotros sois de abajo. Yo soy de dónde? De arriba. Entonces ahora entendemos la plenitud en qué sentido él viene de arriba, porque por él fueron crear las cosas visibles e invisibles. En la imagen del Dios invisible habita la plenitud de la divinidad. Están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del cumplido entendimiento. Y sigo, es sustentador de las cosas. Lo que más se nos olvida, toda la homeostasis que hay en el cuerpo la mantiene Cristo. Y la conoce porque la creó. Así que mis hermanos tenemos al, al cirujano de cirujano, al médico de médico, al, al Salvador, con quien ninguno se puede comparar. No debiera estar nuestro corazón alegre por eso. A pesar de que no nos vaya muy bien en esta vida, podemos tener un gozo y una alegría que no se apaga nunca. Los demás van a estar tristes y usted a lo mejor va a tener muy poco, pero va a tener a Jesús y su promesa de vida eterna. Y usted tiene la certeza porque Dios le ha revelado más maravilloso, ¿cierto? Que Él estuvo con Dios antes que las cosas fueron hechas. Las creó por Él y subsisten por Él, y subsisten por Él y le ha encargado la resurrección de los muertos a los que han creído el Evangelio por el don de la fe, que no es repartido por el Espíritu, el cual Cristo derrama sobre todo. Bueno, esta inquietud de Pablo, ¿cierto? Perdón, de Juan, eh, queda disipada por la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque creó todas las cosas. Así que descansa nuestra alma en lo que es Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. No hay otra cosa más. Dios nos ha querido que pongamos nuestra confianza en otra cosa, sino en Jesús, porque era Él a quien nos ha levantado como nuestro baluarte, nuestra confianza. En Él están todas las cosas que necesitamos. Dice en 2 Corintios 11:7, dice, más me temo como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se ha corrompido así vuestros sentidos de alguna manera la simplicidad que es en Cristo. Todo esto que hemos hablado hasta ahora es la simplicidad de Cristo. O sea, lo más grande de Cristo es una verdad tan simple, pero poderosa. Pero ¿qué pasa con los que lo reciben de mala manera, no? Porque si el que viene a predicar otro Jesús del que hemos predicado, o recibiría otro espíritu del que hay recibido, otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis bien. Cierto pienso que nada es inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque soy vasto en la palabra, pero no en la ciencia, más en todos somos ya del todo manifiesto, de que yo humillándome a mí mismo entre vosotros, para que vosotros podáis exalzados, porque os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a la otra iglesia recibiendo salario para ministrar a vosotros, y estando con vosotros y teniendo necesidad, ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplir los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré ese gravoso, de cero gravosos, me guardaré. En la verdad de Cristo, es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no será cerrada en las partes de calle, porque no os amo, Dios lo sabe. Es decir, Pablo en amor se entregó por la congregación, a, trabajando para lanzar gravoso a algunos, ¿sí? Para que el evangelio llegara.
y aún así muchos despreciaron a Pablo. Estimados hermanos, hay una gran cosa muy terrible en la iglesia, en las iglesias en general. Jesucristo no se conoce. Sabemos que Él murió y resucitó, pero la grandeza del sacrificio ofrecido, de quién es ese sacrificio, eh, queda relegada al conocimiento de muy poco, como hoy lo acabamos de ver. Cristo es el Redentor, el sacrificio, y a la vez es por medio de quien Dios creó todas las cosas y las sustenta. Y en Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría. Así que no hay ninguna sabiduría que debiera movernos de la simpleza de la verdad que es en Cristo. Te agradezco por el tiempo que han dispensado para escucharme. Eh, Leo, para terminar, como que ya habíamos leído antes, para dejar en esta idea a los hermanos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos hablaba por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Tiene que hablar con él si necesita algo siempre. Por el cual asimismo hizo, no dice el mundo, sino que universo, todo lo creado, todo lo que el James Webb está viendo hoy, lo creó Cristo. Así de grande es el Cordero de Dios que se dio en la cruz por sus pecados, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, de Dios, ¿cierto? El resplandor de la gloria de Dios y la imagen de la sustancia de Dios. Es decir, corporalmente y por su gloria, Cristo refleja y es como Dios. Por eso de que dice la revelación bíblica, dice Dios fuerte, príncipe de paz, refiriéndose a Jesús. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles, dijo Dios jamás, hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito de la tierra dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles le dice, él hace sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Esto es para que lo reflexionemos en la segunda lectura. Más al Hijo, tu trono, Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Para de guiar la vara de tu reino, amado, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con honra y alegría, más que tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado a sus pies. Bueno, la gloria de Cristo corresponde a su condición de Hijo de Dios, de tener ser imagen del Dios invisible, de tener vida en sí mismo. Hoy está elevado a esa condición, una vez que, habiéndose humillado en la cruz para morir por nuestros pecados, Dios le levantó y le dio gloria a su diestra, para que todos honremos al Hijo como honramos al Padre. Esta grandeza de la obra redentora de Cristo y de quién es el que se dio en la cruz por nosotros, alguien que es igual a Dios, en potestad, pero sujeto a Dios, es lo que hace grande y notorio y certera nuestra fe. Estimados hermanos, solo les puedo decir de toda esta lectura cuán grande es Él, cuán grande es el Hijo de Dios. De tal manera que cuando hay incertidumbre en nuestra vida, el pensar en aquel que se dio por nosotros y quién es el que tenemos de parte nuestra, disipa las angustias y tristezas que vendrán. Y el saber que hemos sido justificados por la fe mitiga toda tristeza. El saber que nos sustenta es el que nos hace salir con confianza a trabajar, a buscar el sustento. Pido al Padre bendito que le alumbre los ojos a mi hermano para que vea aún más grande que mí, eh, más grande que todas las pobrezas de esta vida, más grande que todo lo que ha sido dicho por hombres, que la verdad de Cristo y sus palabras sean lo más importante, porque es palabra de Dios, es palabra de alguien que es Dios, palabra de alguien que creó todas las cosas,
que se anonadó por amor de nosotros y se dio en la cruz, siendo tan grande como es. Así que de la manera como hemos recibido a Cristo, andemos en Él, conforme a como Pablo lo enseñó, como con la grandeza de Pablo exaltó al Señor Jesucristo. En Él está la vida y la vida de Él es la luz de nosotros. La luz que esperamos se manifiesta por vida eterna en el día de la resurrección, para que nos levante de la tumba y nos lleve a su reino celestial. Él es nuestra única esperanza y Él está por sobre todas las cosas, aunque sujeto al Padre en verdad y en amor. Que Dios les bendiga, mi hermano. Esto es lo que he podido obtener para ustedes. Que el Señor les guarde el resto del día y les bendiga. Que la alegría de Cristo, después de la salvación, a pesar de las aflicciones, siga siendo permanente en nuestro corazón y sobrepuje toda tristeza. Dios les bendiga, mi hermano.